Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Si me acompañan por favor a Efesios capítulo 2, vamos a considerar en esta noche la segunda parte de la carta, del capítulo 2 de la carta a los Efesios. La semana pasada estuvimos considerando ya el capítulo 2 y pudimos ver del verso 1 hasta el 10 y vamos a recordar un poquito qué es lo que estábamos viendo, porque recordemos que en algún momento hemos hablado que la Biblia, aunque son 66 libros, está dividida en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Esas dos secciones, los 66 libros, cada autor, cada capítulo, cada versículo, forman parte de la Biblia, no los podemos aislar, no podemos interpretar un versículo por sí solito sin tomar en cuenta todo lo que rodea primero a ese versículo, que sería el capítulo, a ese capítulo que es el libro al que pertenece, y de ese libro pues a la sección tiene que ver también mucho si es del Antiguo o Nuevo Testamento, y al final interpretarlo a la luz de toda la Biblia, del mensaje que trae la Biblia. No podemos mencionar un solo mensaje nada más, quedaríamos o dejaríamos fuera muchas cosas importantes, pero sí básicamente podemos hablar de dos cosas que vemos en la Biblia claramente: el pecado del hombre y la misericordia de Dios para ayudar al hombre en ese pecado. Si Dios no interviene en tu vida y en la mía, entonces no tendríamos ninguna esperanza, no tendría nuestra vida sentido, no tendríamos más nada que hacer en este mundo. Pero gracias a Dios por esa misericordia. Muchas veces lo hemos visto incluso en los profetas que hemos estado estudiando, como una y otra vez habla del pecado del hombre, el pecado de las naciones, el pecado del pueblo de Dios, y la misericordia de Dios siempre actuando a favor del hombre para darnos esa oportunidad, esa esperanza, ¿no? Esto lo comento porque todo Efesios es una carta, es una sola carta. No podemos considerar ahora la segunda parte del capítulo 2 sin recordar de qué viene hablando el apóstol Pablo en la primera parte del capítulo 2 y obviamente en el capítulo 1, y lo mismo sucederá con las demás porciones que estaremos considerando más adelante. Pero es importante siempre tener el contexto, ¿no? El capítulo 2 comienza con un título que fue puesto después, esto no lo incluyó el apóstol Pablo cuando se escribió esta carta, pero dice salvos por gracia. Ahí está la gracia de Dios, lo que les mencionaba un poco, y lo que nosotros éramos antes, pues nuestro destino era muy diferente al que creemos que hoy tenemos junto a Dios, que nuestro destino es la eternidad junto a Él. Hasta antes de Dios, pues nuestro destino era el castigo eterno. En algún momento les hablaba de la importancia del Señor Jesucristo, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo, que el Señor Jesucristo dividió la historia. Hoy los años se cuentan antes y después de Cristo. Hablar del año 100, 200, 500 antes de Cristo, y hoy que estamos en el año 2022 después de Cristo. Es tan importante la presencia del Señor que dividió la historia, ¿no? Entonces dice en el verso 1 del capítulo 2, dice que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Es parte de lo que hablábamos la semana pasada, esa misericordia de Dios que a pesar de estar muertos, a pesar de estar alejados de Él, a pesar de no querer saber nada de Dios, Él tuvo misericordia y en algún momento puso sus ojos en nosotros, nos predestinó, como lo estuvimos viendo en el capítulo 1, nos eligió, nos predestinó, nos santificó o nos redimió por medio del Señor Jesucristo, y además nos dio a su Espíritu como esa garantía de que Él va a concluir la obra que Él ha comenzado. Si pudiéramos mencionar tres cosas importantes o básicas, esenciales del capítulo 1, sería la elección de Dios, la redención del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como una garantía de que Dios va a cumplir todo, además de todo lo que hace el Espíritu Santo de irnos llevando a ser a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez nos parezcamos más a Él. Eso sería un resumen, pues de verdad muy pequeño en cuanto al
al capítulo 1. Lo que comenzamos a ver en el capítulo 2 que tiene que ver con eso, el capítulo 1 termina hablando de la grandeza del Señor Jesucristo y el capítulo 2 comienza diciendo, y Él, ese hombre tan grande, tan poderoso, al cual se sometió todo, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sigue señalando la grandeza de nuestro Señor, pero al mismo tiempo nos habla pues de nuestra pequeñez, ¿no? De que dice, cuando estabas muerto, cuando no eras nada, cuando nadie podía dar un peso por ti, cuando estabas destinado a una eternidad sin Dios, Él te dio vida en esa gracia, en esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Y parte de esa gracia la menciona en el verso 4, y mismo del capítulo 2, cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia, no solo que es misericordioso, sino que es rico, sus misericordias son muchísimas. Y después otra cosa que exalta el apóstol Pablo es el poder de Dios, dice, el amor, perdón, de Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ya de entrada hablar del amor de Dios es hablar de algo muy grande, pero el apóstol hace ese énfasis por su gran amor. Es un amor muy, muy grande el que Dios tiene para con nosotros, que pues tan grande que fue ese amor lo que lo motivó a dar a su hijo para que muriera por nosotros y poder tener comunión con nosotros, ¿no? Con los que estábamos lejos de él. Recordemos lo que dice Juan 3:16, es un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es ese gran amor que Dios tuvo para el mundo, en el cual pues estamos incluidos tú y yo. Y bueno, es básicamente lo que viene hablando esta primera parte del capítulo 1. Del capítulo 2, perdón. Después en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don que Dios nos dio. Y después de que el apóstol Pablo nos deja ver la misericordia de Dios, de que nos deja ver todo lo que su amor ha hecho por nosotros, la segunda parte del capítulo 2 comienza en el verso 11 y dice, por tanto, ya que Dios tuvo esa misericordia, ya que Dios fue tan bueno con nosotros, dice, por tanto, acordaos. En algunas de las recientes enseñanzas también les hablaba acerca de recordar, no como una manera condenatoria, pero sí veíamos ese salmo donde dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, es decir, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuáles son esos beneficios que menciona? Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, quien sana tus dolencias, y menciona algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando aquí el apóstol menciona, por tanto, acordaos, es que nunca se te olvide que todo lo que tienes es por Dios, porque hasta antes de que Dios interviniera, ¿qué es lo que dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Anteriormente solo había dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Obviamente los judíos eran los que pertenecían al pueblo de Israel y los gentiles eran todos los demás, llámense españoles, llámense alemanes, mexicanos, brasileños, cualquiera del continente que fuera, eran considerados gentiles. Solamente había esos dos grupos y de alguna manera los judíos, de una forma despectiva al resto de la gente, se les llamaba los incircuncisos. ¿Qué es lo que ellos querían dar a entender con esa expresión? Que eran los que no tenían a Dios, no tenían las promesas de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios, por lo tanto prácticamente no tenían nada, y era una realidad, es decir, si no tenemos a Dios no tenemos nada, pero los judíos lo mencionaban como de una manera despectiva, como ellos haciéndose los importantes y menospreciando a todos los demás, menospreciando a aquellos que no conocían a Dios, que no tenían ningún tipo de relación con Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces, y vale la pena mencionar que al final del verso 11 dice, hecha con mano en la carne. ¿Por qué? Porque tú y yo el día de hoy pertenecemos a una circuncisión, pero no hecha, como dice aquí, con la mano en la carne, sino es una circuncisión que Dios hizo, que circuncidó nuestro corazón, quitó la dureza que había en nuestro corazón para que pudiéramos atender al llamado de salvación, al mensaje, al evangelio de la salvación, pero también para que podamos andar en los caminos de Dios. Eso es parte de esa obra de que ha sido quitado esa dureza en nuestro corazón. Se habla de la circuncisión del corazón. Entonces, aquí aclara el apóstol Pablo, eran menospreciados por los de la circuncisión, pero los de la hecha
por la mano, ¿no? Con la mano en la carne, refiriéndose a los judíos, para que no pudiera haber una controversia que quizás se refería a cristianos que menospreciaban a otras personas, no, para nada. Entonces, vamos a seguir leyendo, dice el verso 12. En aquel tiempo, es decir, cuando éramos llamados incircuncisos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Menciona aquí el apóstol Pablo 5 desventajas, lo digo entre comillas, de ser gentil, ¿no? ¿Cuál era la primera? Que estábamos sin Cristo, ya con esa pura desventaja ya estábamos fuera de todos planes, fuera de cualquier esperanza, como también lo dice ahí, sin Cristo, sin esperanza, no teníamos absolutamente nada. Recordemos que parte de lo que hemos estado viendo en diferentes ocasiones es que aunque pueda faltar todo, si tenemos a Cristo, pues en Cristo estamos plenos. Lo vimos al final del capítulo 1 aquí en Efesios, cuando dice que el Señor Jesucristo es la plenitud, mejor dicho, que la iglesia es la plenitud de Cristo, dice, de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo satisface todo lo que necesitamos en nuestra vida, muy independiente a las cosas materiales. Entonces aquí dice, estábamos sin Cristo, verso 12, alejados de la ciudadanía de Israel. En otras palabras, es lo mismo, no teníamos comunión con Dios, no había nada que nos pudiera conectar con Dios, por lo cual también estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles eran esos pactos? Pues que habría de venir un Mesías, que hiciera un nuevo pacto, en el cual Dios estableciera que su ley iba a estar en nuestros corazones, que Él iba a olvidar nuestros pecados, que íbamos a ser su pueblo, o que ellos, en este caso el pueblo de Israel, iba a ser su pueblo. Todas esas promesas que en algún momento se le dieron al pueblo de Israel, a ti y a mí no nos beneficiaban absolutamente en nada. Era algo que solamente aplicaba para el pueblo de Israel. Y después dice también que no teníamos esperanza. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo no teníamos absolutamente nada. No había ni una esperanza. En algún momento también les he compartido que para nosotros nuestra esperanza pues es Cristo, las promesas que hay en Él, la redención, y les decía que podría incluso en ti y en mí haber el arrepentimiento, es decir, que tú y yo nos sintiéramos arrepentidos de nuestros pecados, que es el primer paso, digámoslo así, en cuanto al mensaje del Evangelio, arrepentíos y creed en Dios. Pero ¿qué pasaría si solamente nos arrepentimos, pero no tenemos esperanza de que alguien perdone esos pecados, que nos redima y que entonces podamos ser parte de la familia de Dios? Pues aunque haya ese arrepentimiento, seguiríamos prácticamente en las mismas condiciones, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de eternidad al lado de Dios, sino por el contrario, en una desesperanza terrible, sabiendo que nuestro fin pues era el castigo eterno. Entonces, tenemos que tener siempre presente eso, que el Señor Jesús nos da esa esperanza de que sí, ciertamente hay pecados en mí, pero por Él fueron perdonados, y no solo eso, sino que además nos lleva al Padre. Él lo dijo en Juan 14:6, que él es el camino al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que si tú y yo tenemos hoy una diferencia, una gran diferencia en nuestra vida, pues es nuevamente gracias al Señor Jesucristo. Y después dice en el verso 13, a mí me encantan muchas veces los peros que encontramos en la Biblia, porque la mayor parte de las veces nos viene hablando de una condición negativa, de una situación fea, de algo en lo que estábamos mal, y después dice pero, y nos da una esperanza, ¿no? Lo hemos visto muchas veces ya, estos peros donde interviene Dios, y no es la excepción aquí cuando dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de la esperanza, o sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Dice pero, dice en el verso 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o por el sacrificio de Cristo. Vamos a seguir leyendo porque esto se conecta con lo demás. Dice, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El sacrificio del Señor Jesucristo ya no fue únicamente para los judíos, es decir, no aplicaba solamente la salvación a ellos, sino como acabamos de citar en Juan 3:16, donde dice, para todo aquel que en Él cree, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, como menciona la Biblia, esclavos, libres, hombres, mujeres, la salvación es para todo aquel que en Él cree. Entonces ahí es donde
podemos ver lo que dice aquí, que en otro tiempo estábamos, dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Lo que venimos diciendo, los judíos y los gentiles. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Posiblemente, no lo podemos asegurar, pero posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente aquella pared que dividía los atrios en el templo, que había el atrio interior y el atrio exterior. En el atrio interior es donde se hacían los sacrificios y todo eso, y en el atrio exterior se permitía estar a los gentiles, pero no pasar de ahí. Incluso se dice, cuenta la tradición, que había letreros donde se decía que de esa pared no podían pasar los gentiles, solamente los judíos, aquellos que tuvieran que llevar un sacrificio o algo así. Y esos sacrificios, pues, que era, representaba el perdón de pecados. De aquel lado de esa pared estaba el templo donde Dios manifestaba su presencia. Entonces, posiblemente el apóstol está pensando en esa pared que dividía el templo de los judíos y los gentiles, ¿no? Hoy esa pared ya no está. Si es que se refiere a eso, pues qué bien. Y si no, al menos de cualquier forma nos da pues una imagen, lo podemos usar como un ejemplo muy claro de que antes había una pared que nos separaba de Dios, del perdón de los pecados, de la presencia de Dios. Hoy ya no está esa pared. Hoy no importa de qué nacionalidad seamos, siempre y cuando tú y yo creamos en el Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre, al perdón de los pecados, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es parte de esa obra gloriosa que hizo el Señor Jesucristo para nosotros, que no solo nos ofrece el perdón de pecados y la salvación, sino nos asegura la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de su Espíritu Santo, que ellos son los que nos van a ir guiando para poder llegar al fin que nosotros esperemos o deseamos, ¿no? Entonces, imaginen, poniendo nuevamente un panorama distinto, ¿qué sería de nosotros si tenemos el perdón de pecados y además que el Señor Jesucristo nos ofrece la salvación, pero después nos dejan, como se dice, a la aventura? Yo ya perdoné tus pecados, yo ya te di salvación, pero ahora a ver tú cómo le haces, a ver tú cómo puedes mantenerte en el camino, ya eso te toca a ti. La gracia de Dios es tan grande que no solamente nos ofrece lo que ya les dije, el perdón de pecados y la salvación, sino que además nos va guiando para que podamos mantenernos en ese camino. Algo que en algún momento también les compartía es que la idea cuando se habla de que estamos nosotros en las manos del Padre y en las manos del Hijo, es que son ellos quienes nos tienen tomados de las manos a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Esto por qué lo digo? Porque quizá de nuestra parte podemos soltarnos, alejarnos de Dios, pero Dios nunca nos va a soltar, no por Él no va a tomar la decisión de decir, ya, mejor lo suelto, no, por Dios está asegurada en este sentido la salvación, no hay modo de que por parte de Dios perdamos la salvación. Si tú y yo nos alejamos de Dios y rechazamos el mensaje de salvación, bueno, seremos nosotros los que nos estamos alejando de Dios, pero en este sentido tenemos esa seguridad que Dios nunca nos va a dejar. Entonces, son todas esas cosas las que el Señor Jesucristo hizo en el sacrificio que Él ofreció, siendo Él mismo el sacrificio, ¿no? Sigamos leyendo, dice después en el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o en el sacrificio. Esta expresión de aboliendo en su carne nos da a entender o podemos interpretarla como aboliendo en el sacrificio que Él ofreció, o con su muerte, aboliendo con su muerte las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando menciona aquí que aboliendo en su carne las enemistades, y podríamos entender que también dice y aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no es que los mandamientos de Dios o la ley de Dios haya quedado abolida o que haya quedado quitada por el Señor Jesucristo. Recuerden que Él mismo dijo, yo no vine para quitar, sino para cumplir, o no vine para hacer a un lado la ley, sino para cumplirla. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Esto se refiere específicamente a un grupo de mandamientos en los cuales Dios había
ordenado que los judíos no tuvieran contacto con los gentiles, que en las leyes ceremoniales y todo lo que los judíos hacían, como lo que les acabo de mencionar en el templo, había ordenanzas que los gentiles no podían pasar de cierto lugar, en este caso de ese muro, de esa pared de separación. Entonces el Señor Jesucristo abolió, dice, en su carne esos mandamientos, esas ordenanzas donde prohibían a los gentiles participar de las cosas de Dios. Hoy no es así, hoy eso fue quitado por el Señor Jesucristo. Pues vean lo que dice: para crear, al final del verso 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, no solamente la paz con Dios, sino además la paz entre judíos y gentiles. Sobre todo a los judíos les costó un poquito entender esto, que también los gentiles pertenecían ahora al pueblo de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Un ejemplo de ello lo podemos ver cuando el apóstol Pablo le exhorta al apóstol Pedro y le dice: cuando están los gentiles, comes con ellos. Más bien, cuando no están los judíos, comes con los gentiles y te llevas muy bien con ellos. Pero llegan los judíos y entonces ya no le haces caso a los gentiles, ya no comes con ellos. Y entonces el apóstol Pablo le da a entender, o le dice, que está siendo hipócrita con su actuar, pues cuando no están los judíos se comporta de una manera, y una vez que están los judíos se comporta de otra. ¿Eso por qué? Porque al apóstol Pedro aún le costaba un poco reconocer que ya eran un solo hombre, que eran un solo cuerpo, que ya no había esa división judíos y gentiles. Otra manera en la que vemos también eso es cuando el apóstol Pedro está teniendo aquel éxtasis que dice la Biblia, que desciende un lienzo con animales y le dice, oye una voz que dice: mata y come, y le dice: no, yo nunca he comido animal inmundo. Y se oye la misma voz, entendemos que ese Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Poco después va a haber aquellos hombres donde se convierten de la casa de Cornelio, si no mal recuerdo, y entonces se convierten muchos gentiles, y es ahí cuando el apóstol Pedro recuerda y dice: ok, esto se refería a Dios cuando dice que yo no llame inmundo a lo que él ha santificado, no haciendo alusión a los animalitos, sino a las personas, a los gentiles. Entonces había siempre esa lucha entre los judíos tratando de rechazar a los gentiles, y por otra parte los gentiles, como en este caso la iglesia en Éfeso, pues se veían afectados, se creían de alguna manera menos, que quizá los judíos tenían razón, que tal vez ellos no eran hijos de Dios o pueblo de Dios, o que seguían lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Cristo, sin Dios. Entonces quizá había ese sentir no solamente en la iglesia en Éfeso, sino quizá en muchos otros hermanos gentiles, es decir, que no pertenecían al pueblo judío, creyendo que sí, que realmente podía haber salvación, pero nada más, no podíamos tener la interacción que tenían los judíos con su Dios. Pero no es así. Podemos ver aquí que dice al final del verso 15, para crear en sí mismo, es decir, para el Señor Jesucristo en sí mismo crear, dice, de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es ese solo y nuevo hombre? Ya no son judíos, ya no son gentiles, ya no hay esa división. Hoy estamos unidos en un nuevo hombre, que hoy se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo, o el cuerpo del Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia del Señor Jesús están judíos, estamos gentiles, es decir, de muchas naciones, ¿no? Pero ya no hay esa división. Hoy somos considerados un solo cuerpo, o como dice aquí, un nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo. Hoy todo se reúne ahí, ya no hay división, no hay preferencias, no hay acepción de personas, somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo, independientemente de la nacionalidad, y también independientemente a muchos otros factores, seamos hombres, mujeres, con estudios, sin estudios, con dinero, sin dinero. Esas son cosas secundarias, es decir, no afectan para nada en cuanto a nuestra salvación, no afectan nada en cuanto a nuestra relación con Dios, no tienen nada que ver con eso. Somos un nuevo hombre, dice aquí, en Cristo Jesús. Y no solo como un nuevo hombre, no solo como cuerpo de Cristo, sino además en lo individual. Cada uno de nosotros hemos sido regenerados por el Señor Jesucristo, somos una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas, recordemos que dice, ya pasaron y todas son hechas nuevas, ¿no? Tú y yo somos o experimentamos ese nuevo nacimiento, que en algún momento también les compartía, cuando el Señor Jesucristo habla
con Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, que entendemos por eso que hay un nuevo nacimiento en ti y en mí, que aunque somos la misma persona, es decir, tenemos el mismo cuerpo y nos seguimos llamando de la misma manera, pero ahora todo lo que en el pasado hicimos en cuanto a pecado, en cuanto a obras vanas, ha quedado atrás y hoy estamos comenzando un nuevo caminar, ahora en los caminos del Señor. También entendemos que aplica ahí el ser un nuevo hombre, ¿no? Dice entonces en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Es interesante que el apóstol dice a vosotros, es decir, a ustedes que estaban lejos, a ustedes se refiere a los gentiles, dice, y a los que estaban cerca, que es en este caso a los judíos, ¿no? Dice, no hubo diferencia, se les anunció esto tanto a los gentiles como a los judíos, y esto es parte de una profecía que encontramos en Isaías. Acompáñenme por favor al libro del profeta Isaías, y vamos a leer lo que dice en el capítulo 57, Isaías 57, vamos a leer el verso 19. Dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ya de alguna manera podemos ver aquí que estaba profetizado, que Dios ya tenía entre sus planes hablar acerca de esa paz, es decir, de esa paz con Dios, no solo a los judíos que estaban cerca a él en ese sentido, sino también a los que están lejos. Dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, es decir, a los gentiles, y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, el apóstol Pablo cita esta porción que escribió el profeta Isaías como dándola ya por cumplida, ya se cumplió esa profecía, ya vino el Señor Jesucristo, matando en su cuerpo las enemistades, matando toda cosa que pudiera separar, quitando la pared intermedia de separación. Ya ese pasaje ya se cumplió. Hoy no importa, vuelvo a decirlo, de qué nacionalidad seamos, ya tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo, dice el verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es ese espíritu? Pues es el Espíritu Santo que nos une en un solo cuerpo. Así como el ser humano solamente tiene un espíritu, que es el que somos cada uno de nosotros. Recordemos que somos un espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Entonces es algo muy similar, somos uno. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo espíritu. Todos los que estamos aquí como seres humanos no somos uno, porque cada uno de nosotros tiene su propio espíritu. Entonces no podemos estar unidos como seres humanos, pero en ese nuevo hombre en Cristo sí estamos unidos, porque tú y yo tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser hijos de Dios, a ser parte también de su pueblo, pero somos unidos en ese mismo espíritu. Por eso es que se considera el cuerpo o la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos por ese espíritu, por el Espíritu Santo. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos podemos acercar al Padre por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Verso 19, así que nuevamente es algo similar a ese pero, ¿no? Con ese pero en Cristo. Aquí también nos da una idea similar con ese así que, es decir, por consecuencia, a que tú y yo tenemos a un mismo espíritu y podemos acercarnos al Padre. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Sobre todo en aquellos tiempos cuando se escribieron las cartas y esto, había una marcada diferencia entre alguien que era ciudadano, alguien que era un extranjero, y un advenedizo. Un extranjero era alguien que llegaba a ese lugar y no tenía absolutamente ningún derecho, ningún privilegio, no podía reclamar nada, no tenía nada, y era alguien que comúnmente solamente estaba ahí por un momento, ¿no? De paso. Y los advenedizos, como dice aquí en el verso 19, era gente que vivía ya en la ciudad, extranjeros que habían llegado a vivir ahí, ya a radicar ahí, pero la situación no era muy diferente. Tampoco tenían ningún derecho, ningún privilegio, estaban ajenos a todo lo que sucedía con los ciudadanos de ese lugar. Y dice, así que ya no eres un extranjero ni un advenedizo, es decir, ya no es que no valgas nada, dice, sino que, dice en el verso 19, sino con ciudadanos o ciudadano,
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy esa es nuestra condición, tu condición y la mía. Hoy somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Teniendo esto en mente, debemos de tratar de vivir conforme a nuestra ciudadanía. Tú y yo ya no somos, en un sentido espiritual, ya no somos mexicanos o ya no son españoles, sino que en realidad hoy todos somos conciudadanos de los santos, parte de la ciudadanía celestial y miembros de la familia de Dios. Por consecuencia, se espera que vivamos conforme a ese llamado. Al ser hijos de Dios, al ser parte del reino de Dios, no podemos o no debemos comportarnos de otra manera. Que cuesta trabajo, sí, que no siempre es fácil, que hay veces hay altas y otras veces bajas y otras veces muy bajas, pero debemos de tratar siempre de agarrarnos de la gracia de Dios para que sea Él quien nos ayude nuevamente a retomar el camino y andar en los caminos que Él ha dispuesto para nosotros. Recordemos que algo de lo que vimos aquí mismo en el capítulo 2 es que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Él espera que andemos en esas buenas obras, que a veces, insisto, cuesta, pues sí, pero refugiémonos en la gracia de Dios. Pero no solo eso, es decir, no solamente esperemos en Dios, sino que lo que a nosotros nos corresponde es estar en continuo contacto con la palabra de Dios, que es lo que va a ir transformando nuestras vidas cada día, cada día, cada día, y que en algún momento podamos ir viendo cómo van quedando atrás esas cosas que antes eran muy constantes en cada uno de nosotros, ¿no? Los tropiezos, ya sea en pecado, ya sea en cuanto al carácter o alguna otra situación, tienen que ir cambiando conforme nosotros tenemos contacto con Dios a través de su palabra, de la oración, asistiendo a la iglesia, y entonces podremos ir viendo ese avance y que cada vez vamos a ir reflejando más nuestra naturaleza, que es la familia de Dios y ciudadanos o conciudadanos de los santos. Continuamos, dice el verso 20. Una vez que somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles o por profetas, es decir, gente inspirada por Dios, que son los que pusieron en los fundamentos, los cimientos. Por eso es que hoy se considera que ya no hay nuevas revelaciones en cuanto a la Biblia. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar al corazón de alguien, que Dios no pueda hacerte ver alguna situación en tu vida, incluso mediante algún hermano, pero en cuanto a la revelación de la Biblia, ya está todo revelado, ya no hay nada más que agregarle, ya no hay nuevas palabras de Dios en cuanto a la Biblia. Si hubiese palabras de Dios en cuanto a revelaciones de cosas que no sé, ¿no? Algo, entonces lo que significaría es que la Biblia no está completa o no nos es suficiente, que lo que Dios inspiró en la Biblia no es suficiente y entonces necesitamos que alguien venga y nos revele algo nuevo. Eso no es así, no está bien. Si es algo que está en la Biblia, bueno, solamente entonces el Espíritu Santo iluminó a esa persona para explicarnos algo que ya estaba en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces dudemos mucho que sea palabra de Dios, porque Dios no está revelando en ese sentido nada nuevo, ya todo está en la palabra. Lo que sí Dios está haciendo en algún momento es revelarnos o iluminarnos algo que ya está en su palabra, pero que no entendíamos, y entonces ahora lo entendemos y lo podemos llevar a la práctica y compartirlo a otro gracias a el Espíritu Santo, que es quien nos revela o nos ilumina su palabra, pero en este sentido se aplica, ¿no? Entonces ya el fundamento ya está puesto. En una casa solamente se ponen una vez los fundamentos, no se ponen muchas veces, y si el fundamento ya fue puesto por apóstoles y profetas, y quien sustenta todo el edificio es el Señor Jesucristo, pues menciona aquí que Él es la piedra principal o la piedra angular. Y después dice en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Parte de la obra que está haciendo tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es llevarnos a hacer ese templo donde el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo habiten en nosotros, convivan con nosotros, moren con nosotros, y que seamos hoy tú y yo ese templo, como también lo dice el apóstol Pedro. Vamos rápido a la primera carta del apóstol Pedro y prácticamente con esto acabamos. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice versos 4 y 5, acercándoos a Él, al Señor Jesucristo,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos habla de esa edificación de la que tú y yo somos parte como piedras vivas. Tú y yo estamos siendo edificados, somos una construcción donde Dios se manifiesta en medio de nosotros, que en lo que hoy seríamos como ese templo de Dios que somos tú y yo en conjunto, aunque también en lo individual, pues recordemos que el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en lo individual, Dios habita en cada uno de nosotros, pero también en lo colectivo, como iglesia, como piedras vivas, como dice aquí, sed edificados, dice en el verso 5, como casa espiritual. Entonces, todo esto que acabamos de ver, el apóstol Pablo lo lleva para que los judíos no se sintieran, perdón, los gentiles no se sintieran menos, no se sintieran apartados o menospreciados, sino que dicen, no, tenemos exactamente al mismo Espíritu, al mismo Dios, al mismo Redentor, por la fe en Cristo Jesús y por la obra que obviamente el Señor Jesucristo hizo. Y entonces somos ciudadanos también juntamente con los santos, familia de Dios, y es algo que tú y yo también debemos tener presente, que nosotros somos parte de la familia de Dios, estamos siendo edificados por Él mismo. Él está trabajando a través de su palabra en cada uno de nosotros para llegar a ser esa casa espiritual donde Dios more y habite continuamente en cada uno de nosotros, haciendo su obra. Así es que pues esta fue la segunda parte del capítulo 2. Espero que haya sido de bendición, espero haber sido claro al explicarles todo esto y que podamos seguir creciendo en lo espiritual para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar el audio de hoy. Te esperamos en el siguiente capítulo de Lámpara y Lumbrera. Que Dios te bendiga.